Hola, ¿qué tal a todos? Esperando se encuentren muy bien. Continuamos con las clases anteriores en donde habíamos tocado los temas de asepsia, antisepsia y limpieza. En esta ocasión vamos a ver el tema de desinfección y esterilización. Dos aspectos muy importantes para preservar o procurar la seguridad del paciente, garantizar la inocuidad de nuestro procedimiento y eliminar los microorganismos vegetativos o los microorganismos restantes en nuestro instrumental quirúrgico, garantizando así su asepsia. Comenzamos con la desinfección, que está definida como el proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar a los microorganismos de formas vegetativas. Un aspecto muy importante porque la limpieza, los diferentes métodos de limpieza no garantizan la eliminación de los microorganismos cuando estos se encuentran preservados, es decir, se encuentran en formas aseguradas o procuradas para resistir a las injerencias o a las agresiones del medio externo. Es decir, cuando una bacteria logra captar una variación en cuanto a al ambiente en el que se encuentra, al pH, por ejemplo, a la temperatura, existen microorganismos que tienen la capacidad de adaptarse, de envolverse, de invaginarse o de generar estrategias de adaptación. Una de ellas es entrar en su forma vegetativa, es decir, si el ambiente restringe la cantidad de nutrientes, las bacterias restringen su actividad metabólica, entran en pausa, en estado vegetativo, y de esta forma ellas pueden preservar durante un mayor tiempo o prolongar su estancia en el medio sin morir. Los agentes limpiadores no garantizan que estas bacterias que pueden entrar en forma vegetativa sean erradicadas. Entonces, si la bacteria se encuentra en un medio idóneo, por ejemplo dentro del cuerpo humano, puede volverse a activar, cambiar su forma vegetativa a una forma activa y esto causar infección. La desinfección sí nos garantiza la eliminación de bacterias o microorganismos en formas vegetativas y también parásitos, porque los parásitos pueden llegar a enquistarse para poder así favorecer la propagación del microorganismo. Sin embargo, los desinfectantes sí nos eliminan quistes. Ahora, algo que no nos eliminan, que nos menciona la misma definición, es que las esporas bacterianas no hay garantía o no hay aseguración de que sean eliminadas, es decir, que se necesita otro medio más extremo o otro sistema de eliminación de esporas bacterianas, al cual vamos a denominar esterilización. Muy bien, existen diferentes grados de desinfección, conocidos o abreviados como DAN, DIN y DDN. DAN hace referencia a la desinfección de alto nivel y se realiza con agentes químicos líquidos de preferencia que eliminan a todos los microorganismos. Ejemplos tenemos el ortoftaldehído, el glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de cloro y el peróxido de hidrógeno y el formaldehído. Todos estos son sustancias altamente tóxicas que pueden llegar a ser incluso volátiles, corrosivas, y esta característica les confiere su alta capacidad para eliminar a los microorganismos. La desinfección de nivel intermedio se realiza utilizando agentes químicos que eliminan a bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas cuando éstas no están bien estructuradas. Por ejemplo, los fenoles, el hipoclorito de sodio, la cetriamida, el cloruro de benzalconio, conocido comúnmente como jabón quirúrgico, que nos van a permitir una desinfección de nivel intermedio. Y por último tenemos desinfección de bajo nivel, que es realizada por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos, algunos virus en un periodo corto de tiempo, y como ejemplo tenemos amonios cuaternarios. Estas desinfecciones se realizan principalmente en superficies para evitar la propagación o la contaminación cruzada. Sin embargo, para los procedimientos quirúrgicos o para algún procedimiento médico, esta desinfección no es suficiente. Tiene la ventaja de que, bueno, estos amonios cuaternarios y otros agentes de desinfectantes de bajo nivel tienen un efecto en un corto periodo de tiempo, es decir, menos de 10 minutos, a diferencia de a lo mejor una desinfección de alto nivel que evidentemente como elimina mayor cantidad de microorganismos y aquellos que son resistentes, pues se necesita un periodo de sumersión o de dilución, por así decirlo, de tiempo de acción muchísimo más prolongado. Muy bien. Existen normas para la desinfección y la esterilización, propuestas en un inicio en 1968 por Earl Spaulding.
quien estableció los criterios de desinfección, esterilización en el material instrumental según el riesgo de infección con el empleo de 3 diferentes grupos. Es decir, que estas desinfecciones de bajo, alto o nivel intermedio cumplían una función dependiendo de el procedimiento en el que se iban a aplicar. Es decir, si el procedimiento, la técnica o la intervención médica tenía un alto o un bajo riesgo de desarrollar infección. No era lo mismo realizar quizá una venopunción en donde se colocaba un catéter para la administración de soluciones intravenosas a una cirugía abdomen abierto. Él se dio cuenta de estas diferencias y del riesgo de una contaminación bacteriana y prefirió categorizar a las desinfecciones dependiendo de qué, del riesgo de infección. Los artículos críticos van a ser aquellos que, como su color lo indica, tienen que estar estériles. Este es el código de color de la normatividad oficial mexicana para la desinfección y esterilización de instrumental. Artículos críticos, color azul, estéril. Artículos semicríticos, color amarillo, que están sucios. Y artículos no críticos, color rojo, dentro del área de selle, de central de esterilización y equipo, color rojo, es decir, aquellos que están infectados o sucios por completo. Artículos críticos van a ser todos aquellos que entran en contacto con cavidades o tejidos estériles y deben de estar estériles dentro de su estricta regla. No basta con una desinfección para poder garantizar la inocuidad de los procedimientos. Y como ejemplos tenemos instrumental quirúrgico, sondas cardíacas, catéteres y prótesis que tienen que estar completamente estériles. Por otra parte tenemos los artículos semicríticos que van a entrar en contacto con la mucosa de, por ejemplo, el tracto respiratorio, el tracto genitourinario, heridas, y deben de estar estériles o por lo menos contar con una desinfección de alto nivel, por ejemplo los equipos de endoscopía. Artículos no críticos van a ser aquellos que entran en contacto con la piel intacta sin llegar a generar alguna herida, en este caso quirúrgica. Es decir, son artículos que como no entran en contacto con las partes profundas del cuerpo humano, pues deben de estar limpios para garantizar que no vaya a haber una infección superficial de la piel, deben de estar secos y contar con una desinfección ya sea de nivel intermedio o de bajo nivel, ya que hay un menor riesgo de infección porque no se rompen las barreras naturales inmunológicas del cuerpo. Tenemos como ejemplo el esfigmomanómetro que se utiliza para checar la presión arterial, la ropa de cama, las incubadoras y algunas superficies hospitalarias, clínicas o de algún centro de atención a la salud. Muy bien, la clasificación de instrumentos médicos para su procesamiento y uso correcto en la atención de los pacientes. Tenemos esta tablita que nos ofrece la clasificación de acuerdo a artículos críticos, semicríticos y no críticos. Nos ofrece ejemplos sobre instrumental quirúrgico, por ejemplo, en artículos críticos, el método por el cual se tiene que desinfectar y esterilizar y el procedimiento. Es decir, qué tipo de técnica se realiza. Una técnica estéril es aquella que carece o que tiene ausencia total de microorganismos patógenos e incluso microorganismos no patógenos, es decir, no tiene ningún tipo de microorganismo. Una técnica aséptica, por otra parte, va a ser la ausencia de microorganismos patógenos y puede ser el lavado de manos después de algún procedimiento, la separación del área séptica, área contaminada, entre otros. Y una desinfección concurrente, por ejemplo, una vez al día o al terminar, al finalizar el turno, por ejemplo, al alta del paciente. Y bueno, para este se ocupa un procedimiento de separación de objetos y materiales limpios de sucios. Es decir, una camilla, una mesa, que no requieren una adecuada técnica de desinfección por el constante manipulación, en este caso por parte de los pacientes, del personal, y que no entran en contacto con superficies con riesgo de infección principalmente o que puedan llegar a causar una enfermedad. Esta tablita nos es proporcionada por parte del manual para la central de equipos y esterilización de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué factores afectan a la desinfección? Nos mencionan que existen diferentes condiciones que pueden dificultar o entorpecer, obstaculizar
los procesos de desinfección. Tenemos 4 principales. La primera es la cantidad y la ubicación de los microorganismos, es decir, que si hay una gran colonia bacteriana o una gran colonia de parásitos, va a costar un poco más que el agente desinfectante haga su efecto, porque aquí la característica del agente desinfectante es que actúa a nivel molecular, es decir, una molécula para una molécula. Si existen más moléculas del agente infectante, es decir, muchos parásitos, el desinfectante cada molécula del desinfectante va a atacar a una molécula del parásito, y cuando se acaben estas moléculas desinfectantes ya no van a restar más sustancias que puedan llegar a afectar el equilibrio o el estado general del microorganismo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no es un medio, no es una sustancia, no es un líquido que general o globalmente ofrezca un ambiente desfavorable, sino más bien es un agente antimicrobiano, es decir, un antibiótico. Un antibiótico que se utiliza fuera del cuerpo. Y así como los antibióticos en el cuerpo humano requieren dosificaciones frecuentes, es decir, diferentes aplicaciones y a gramajes específicos, no nada más tomamos una pastilla para quitarnos la infección, generalmente tomamos una pastilla por un periodo prolongado de tiempo, cada 8, cada 12 o cada 24 horas. ¿Para qué? Para garantizar que el microorganismo está recibiendo la agresión en el tiempo y forma adecuadas, molécula a molécula. Aquí, cuanto mayor es la biocarga, mayor será el tiempo de desinfección y por ello debe de hacerse principalmente una limpieza. De esta forma garantizamos reducir de forma mecánica o de forma física e incluso de forma química la carga o la biocarga de nuestro instrumental, para de esta forma garantizar que el agente desinfectante va a tener la concentración suficiente para eliminar a la concentración de microorganismos presente en el instrumental, por ejemplo. Como segundo aspecto que puede modificar o entorpecer la desinfección es la resistencia de estos microorganismos al agente químico. Cada vez estamos entrando más en una etapa de superbacterias y de una resistencia antimicrobiana y una resistencia a procesos de desinfección muchísimo más marcada. Es decir que, bueno, cada vez las bacterias mueren menos fácilmente por las agresiones que nosotros podamos hacerles, y esto debido a que los procedimientos no se realizan en tiempo y forma como es debido y únicamente generamos una adaptación bioquímica de los microorganismos a la situación adversa. Los agentes químicos en este caso poseen diferentes espectros de acción y deben de ser utilizados acorde al grado de desinfección buscado. Es decir, aquellos que eran desinfectantes de alto nivel se deben de utilizar para procedimientos críticos. Y además esto no garantiza que hay una ausencia total de esporas bacterianas o de agentes microbianos resistentes. Para esto se utiliza la esterilización. Sin embargo, antes de esterilizar, primero tenemos que limpiar y desinfectar. La concentración de agentes es otro aspecto importante que nos puede jugar un papel en contra. Y bueno, la potencia de acción de los agentes químicos varía y en algunos casos puede causar corrosión. Es decir, como habíamos visto, los desinfectantes de alto nivel no nada más son agentes que eliminan a bacterias, sino también pueden llegar a corroer nuestro propio instrumental o causar intoxicación por volatilización de los compuestos. Es decir, que esto puede llegar a dificultar un poquito el aspecto del tiempo o el periodo de acción de la sustancia química dentro de nuestra central de equipos. Por este motivo es que se acortan más los tiempos cuando en realidad deberían de ser más largos para eliminar completamente al microorganismo, pero por el riesgo de toxicidad o de corrosión se acortan y el tiempo no es el suficiente para eliminar de forma correcta los microorganismos, dificultando de esta forma la garantía de los procedimientos estériles. Y por último tenemos el cuarto factor, los factores físicos y químicos. Algunos desinfectantes tienen especificada la temperatura a la que son más efectivos y el pH, por ejemplo, puede modificar la actividad del desinfectante. Es decir, hay algunos que necesitan activarse y una vez activados tienen un periodo de vida o en este caso una fecha de caducidad, así como que son más efectivos a ciertas temperaturas. Esto dificulta un poco los procedimientos de desinfección porque tenemos que seguir al pie de la letra las indicaciones del fabricante, si no, no existe una garantía de que el desinfectante está en su forma activa para poder producir cambios en los microorganismos.
La materia orgánica también es un aspecto que nos puede jugar mal en este sentido y puede obstaculizar nuestros procesos de desinfección. Y con materia orgánica nos referimos a suero, sangre, pus, materia fecal u otras sustancias de procedencia orgánica del cuerpo humano, que lo que puede pasar es que al contener células vivas o células parcialmente vivas de un sujeto, estas son las que reciban la agresión del desinfectante. ¿Por qué? Porque es un desinfectante que no discrimina o no diferencia entre microorganismos patógenos de no patógenos. Busca eliminar y arrasar con todo a su paso. Y si nosotros tenemos sangre con presencia de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, que tienen un metabolismo, evidentemente van a ser agredidos por el agente desinfectante. Y por la misma razón de molécula a molécula, el desinfectante se puede quedar sin moléculas activas para poder erradicar a todas las bacterias o microorganismos patógenos. Duración de la exposición. Cada método o agente desinfectante tiene un tiempo específico necesario para lograr el nivel de desinfección deseado. Es decir, que pese a la corrosión del agente, pese a las características que pueda ocasionarnos o a las intoxicaciones o riesgos a la salud al personal que realice estos procedimientos, existe por normativa una duración mínima y una duración máxima de exposición, en donde el microorganismo, el agente desinfectante es más efectivo y es menos efectivo a los microorganismos, y se tienen que seguir estas indicaciones del fabricante, estas indicaciones químicas, para garantizar que se está realizando un procedimiento desinfectante de forma correcta. Presencia de biofilm es el último aspecto que nos puede obstaculizar la desinfección. Y este biofilm es una capa, un recubrimiento biológico que aísla a la bacteria o a los microorganismos del exterior. Esta biocapa o esta biopelícula ralentiza mucho el proceso de desinfección al agregar una barrera que primero deberá ser destruida. Es decir, nos ponen obstáculos los cuales primero tendremos que erradicar, y por esto es importante primero los procesos de limpieza para de forma mecánica, física o química eliminar estas barreras y que el microorganismo sea expuesto para poder ser desinfectado, eliminado y esterilizado. Existen dos grandes métodos de desinfección, los métodos físicos y los métodos químicos, siendo 97% efectivos los químicos y un 70% efectivos los físicos. Es decir, que hay mayor garantía de una desinfección en los métodos químicos que en aquellos físicos. Los métodos físicos, por ejemplo, tenemos la pasteurización, el hervido, el agua a chorro, la radiación ultravioleta. Y por otra parte, los métodos químicos tenemos el ortoftaraldehído, el glutaraldehído, el cloro, el formaldehído, el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético, fenoles y amonios cuaternarios. Comencemos con la pasteurización. En este caso, el agua es llevada bajo condiciones específicas y muy exactas a 77 grados centígrados. ¿Y cuáles son las condiciones específicas y exactas? Que el sistema mediante el hervido tiene que ser cerrado. No hay un mecanismo, una vía de escape del aire o de la compresión o de las sustancias gaseosas que se originen de la ebullición o del calentamiento de este compuesto. Sin embargo, como es llevado a 77 grados centígrados aproximadamente, no llega a evaporarse el agua presente en la leche, en este caso, o presente en el líquido, en el medio, garantizando de esta forma que no va a haber pérdidas hídricas. Sin embargo, la temperatura sostenida por 30 minutos a estas temperaturas garantiza que se van a eliminar la mayoría de las bacterias que no son termofílicas, es decir, que no resisten el calor, exceptuando esporas y priones. El hervido va a ser el mecanismo o el procedimiento mediante el cual llevamos el agua a punto de ebullición a nivel del mar, este es de 100 grados centígrados, a fuego bajo y en un recipiente con tapa, sin estar completamente sellado, únicamente restringiendo la ingresión
o la colonización de bacterias de forma externa por el aire o por el ambiente, es decir, únicamente cubriendo para que no le caigan bacterias presentes en el aire. Y bueno, esta desinfección se realiza en un periodo de 15 a 20 minutos para que mientras este tiempo pasa y el agua está hirviendo, se eliminen a los microorganismos. Es un poco más efectiva que la pasteurización y bueno, el tiempo de 15 o 20 minutos se cuenta a partir de que el agua comienza a hervir, no a partir de que el agua se comienza a calentar. Los objetos deberán de estar cubiertos por completo por el agua, es decir, el instrumental que sumerjamos en el agua tiene que cubrirse en toda su superficie por el agua, para que el agua a la temperatura haga este proceso de desinfección. Si el instrumental queda, entre comillas, a baño María o queda fuera de la relación del agua, esta parte que está fuera va a alcanzar temperaturas altas, principalmente por el vapor, sin embargo no va a conseguir niveles exactos de desinfección como es en el hervido. Tenemos otro mecanismo que es la desinfección con chorro de agua y esta se utiliza para vaciar, limpiar y desinfectar los objetos que tienen contacto con secreciones del paciente. Es decir, que es un mecanismo, es un sistema, es un aparato que nos permite realizar 3 procedimientos diferentes y en diferentes ciclos. Dura un poco más de tiempo, pero de forma convencional agiliza mucho los procedimientos porque los realiza de forma sistemática y programada, en donde nosotros no tenemos que estar actuando activamente en la limpieza, secado, enjuagado, secado, desinfección, sino que nada más introducimos nuestro instrumental, programamos la máquina y esperamos el tiempo necesario para que ésta cumpla su ciclo. Utilizan algunos agentes desinfectantes, germicidas, químicos, es decir que además nosotros podemos añadirle en sus reservas agua para que pueda realizar el proceso de limpieza. Necesitamos añadirle en algunos casos glutaraldehído, ortoftaraldehído, cloruro de benzalconio, algún fenol o generalmente cloruro de benzalconio, que pueden funcionar disparando chorros de agua a presiones altas y a temperaturas de 90 grados centígrados, de esta forma consiguiendo diferentes niveles o diferentes procedimientos de limpieza y de desinfección. Tenemos también la radiación ultravioleta, que en este caso, bueno, la agresión de los rayos UV imposibilita y destruye oxidativamente principalmente a los microorganismos patógenos y aquellos que no lo son también. Los inactiva cuando se encuentra esta radiación emitida en rangos de 240 a 280 nanómetros y su acción se ejerce por desnaturalización de los ácidos nucleicos. Directamente el ADN de las bacterias, virus, parásitos, hongos es destruido por esta agresión de la radiación ultravioleta que genera un aumento en la producción de radicales libres y causa ruptura de puentes de hidrógeno principalmente presentes en nuestros ácidos desoxirribonucleicos, es decir, el ADN. Su efectividad se ve influenciada en este caso por factores como la potencia de los tubos UV, es decir que si no tiene o no recibe un adecuado mantenimiento de estos dispositivos de desinfección, el procedimiento pierde su efectividad y no hay garantía de un proceso de desinfección adecuado. También la presencia de materia orgánica puede formar una capa protectora, como lo hace, por ejemplo, la capa de ozono en nuestro cuerpo, como lo hace el bloqueador solar, que evita que la radiación ultravioleta precedente o procedente del sol cause mutaciones en nuestras células cutáneas. Esto igual puede llegar a proteger a las bacterias presentes en el instrumental, por eso se necesita limpiar adecuadamente y eliminar toda biopelícula o toda biocarga de nuestro equipo. La longitud de onda también puede llegar a verse afectada dependiendo de qué, de la estabilidad y de la calibración de los tubos de radiación ultravioleta. La temperatura del microorganismo, la intensidad UV y la distancia de la fuente también juegan un papel importante. Por eso estos dispositivos son, en medida de lo posible, pequeños, en donde el tubo UV está casi en contacto cercano
con el instrumental, debido a que más allá de 40 centímetros aproximadamente se pierde esta radiación ultravioleta, pues principalmente por influencia de la luz externa. Es decir, los rangos de luz, los rangos de vibración hacen que interfiera, haya una interferencia de longitud de onda y esto causa que la desinfección no sea tan efectiva. Y bueno, puede provocar alteraciones de la piel y ojos cuando nosotros nos exponemos a este tipo de radiación ultravioleta. Entonces tiene un alto riesgo de causar mutaciones, pérdida de visión, queratolisis, queratodermia o alguna conjuntivitis. Para que esto no ocurra es importante mantener adecuadamente nuestro sistema de radiación ultravioleta cerrado y darle mantenimiento como es debido, así como de asegurarnos estar lejos durante el proceso de desinfección para garantizar cualquier problema. Tenemos una tablita con los diferentes compuestos: cloro, yodo, peróxido de hidrógeno, alcoholes, fenoles, amonios cuaternarios, ácido peracético, clorhexidina y glutaraldehído. La concentración a la que es efectiva, en este caso vemos que la concentración más efectiva del cloro es 1000 partículas por millón. En algunos procedimientos se ocupan incluso concentraciones cercanas a las 5000 partículas por millón. El nivel de desinfección que nos otorga, que es intermedio y bajo. Los microorganismos a la que es efectivo: bacterias, virus, en este caso lipofílicos, virus hidrofílicos, micobacterias, hongos, y en esporas no es efectivo. El mecanismo de acción por medio del cual este agente genera la desinfección, que es inactivación enzimática, desnaturalización de proteínas e inactivación de ácidos nucleicos. El uso en el cual se emplea, que es principalmente en pisos. Tenemos otros ejemplos como el glutaraldehído, que se ocupa en concentraciones del 2% y es considerado un esterilizante químico, es decir, que tiene un nivel muy alto de desinfección. Elimina todos los microorganismos, bacterias, virus, tanto lipofílicos como hidrofílicos, micobacterias, hongos y esporas, y esto lo realiza por medio de la alquilación del ADN y el ARN. La alquilación es un sistema, un mecanismo por medio del cual el ADN pierde estructuras, es decir, pierde ácidos nucleicos, y al perder estas estructuras es incapaz de efectuar un metabolismo celular, es decir, deja de enviar estos instructivos necesarios para que la célula coma, para que la célula se proteja, para que la célula se reproduzca, pierde totalmente sus funciones. Y se utiliza, por ejemplo, el instrumental quirúrgico, que es termosensible, que no se puede meter a un autoclave para esterilizar. Hay otros agentes como el peróxido de hidrógeno, que se utilizan en concentraciones variadas dependiendo del nivel de desinfección que queremos, ya sea para desinfectar alguna superficie, en este caso, o algún procedimiento mínimamente invasivo que requiera asepsia. Elimina bacterias, virus lipofílicos. Los virus hidrofílicos no los elimina debido a que estos pueden protegerse en el medio líquido de este agente. Las micobacterias, los hongos y las esporas no las elimina. Y el mecanismo de acción es por la liberación de especies reactivas de oxígeno. Utilizado principalmente en la desinfección de lentes de contacto. Muy bien. Tenemos el primer agente desinfectante como ejemplo, que es el ortoftaraldehído. Este va a destruir los componentes celulares y va a actuar directamente sobre los ácidos nucleicos. Es muy estable, similar al glutaraldehído, a pHs de 3 a 9%. O bueno, más bien a pHs de 3 a 9 miliequivalentes por litro. Es decir que bueno, es compatible con cualquier material y artículo. No es carcinogénico, pero tiene la desventaja de que es costoso. A diferencia del glutaraldehído, que es muy estable o es más efectivo en concentraciones de pH alcalinas cercanas al 9,
Este se puede utilizar en concentraciones ácidas, es decir que nosotros además podemos ingerir, podemos lesionar, podemos afectar al microorganismo aumentando un aspecto bioquímico o un aspecto de agresión física más a la desinfección. Es decir, colocación de un ácido en conjunto con ortoftaraldehído y de esta forma garantizar que el microorganismo va a ser agredido de dos formas diferentes. La concentración a la que se utiliza es muy bajita, del 0.55%, y es un desinfectante de alto nivel, como podemos observar en la imagen. No es propaganda, simple y sencillamente se utiliza como ejemplo la concentración y las presentaciones en las cuales podemos encontrarlo. Es estable a una temperatura de 20 grados centígrados y su desinfección es aproximadamente durante 20 minutos y se puede reutilizar hasta por 14 días, es decir que tiene un muy alto grado de concentración de partículas suficientes para desinfectar a los microorganismos durante un tiempo más prolongado. Con la desventaja de que mientras más carga o biocarga tengamos en la solución, en el instrumental, menor tiempo va a ser el que nosotros podemos seguir utilizándolo. Si colocamos en el desinfectante instrumental que tiene presencia de sangre o que no fue adecuadamente limpiado, no van a ser 14 días de duración, van a ser probablemente 8, 6. Entonces, para garantizar que se pueda reutilizar durante 14 días y de esta forma economizar recursos, hay que realizar procesos adecuados de limpieza. El siguiente es el glutaraldehído. Lo podemos encontrar en presentaciones un poquito más pequeñas, un poquito más comerciales y en concentraciones variables. La que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es a partir de 2%, pero podemos llegar a encontrar hasta en concentraciones del 8.5%, en donde nos dicen que es un esterilizante y que es un desinfectante muchísimo más efectivo y que requiere menor tiempo de exposición. En este caso vemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que al 2% lo podemos hacer durante 45 minutos. A concentraciones más altas podemos reducir el tiempo. Y concentraciones más bajitas tenemos que aumentarlo. Es decir que, bueno, dependiendo de las recomendaciones del fabricante, a una concentración del 8.5% probablemente necesitemos únicamente sumergir nuestro instrumental durante aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Altera la síntesis proteica del RNA y el DNA por alquilación, no es corrosivo y es versátil a diferentes temperaturas y niveles de pH, aunque tiene un mejor efecto a concentraciones bajitas de pH. Altas de pH, es decir, soluciones alcalinas. Es irritante para la vía aérea y mucosas, es decir, que puede llegar a generar descamación de la piel, irritación de la misma, agrietamientos, dermatitis, una reacción alérgica, y cuando este se utiliza caliente, algunas recomendaciones del fabricante nos dicen que es mejor realizarlo o hacer este proceso de desinfección con la solución caliente, hervida o a altas temperaturas. Se puede volatilizar parte del compuesto del glutaraldehído y es muy irritante para las vías aéreas. Pacientes o personas que sean asmáticas pueden llegar a presentar cuadros de crisis asmáticas debido a la agresión por parte de este agente. Entonces hay que tener cuidado, utilizar nuestros mecanismos de barrera, utilizar nuestras precauciones estándares, guantes y cubrebocas, además de gogles para la manipulación de instrumental que sea desinfectado por medio de glutaraldehído. El cloro y los compuestos clorados son altamente conocidos y su función pues es inhibir las reacciones enzimáticas, desnaturalizar algunas proteínas e inactivar los ácidos nucleicos. Es un agente altamente tóxico, es un agente altamente corrosivo y esto garantiza que se va a eliminar el microorganismo por diversas vías. Su acción es rápida y su costo es bajo, además de que es fácil de manejar y posee además propiedades desodorizantes, es decir que se utiliza o se puede utilizar para las superficies y así eliminar malos olores. Su eficacia hay que tener en cuenta que disminuye con la alcalinidad, es decir que el cloro es más efectivo a pH neutro o un poco ácido, pero si se utiliza en una solución que es altamente alcalina, esto puede llegar a dificultar mucho su funcionamiento. Otro aspecto a tener muy en cuenta es que tiene actividad corrosiva, por eso generalmente no se utiliza en instrumental, debido a que termina
corroyendo el metal, eliminando su capa de acero inoxidable o su membrana de recubrimiento, y esto hace que nuestro instrumental pueda ser más lábil a la oxidación y a la degradación, es decir, que nos dura menos tiempo. Es muchísimo más riesgoso utilizar instrumental que está corroído, porque dentro de esta corrosión se pueden incluir bacterias que sean de pequeño tamaño, como micobacterias, y protegerse de los procesos de desinfección o de limpieza. Y bueno, otro aspecto importante a considerar es que se inactiva en presencia de materia orgánica, es decir, en presencia de piel, sangre o cualquier sustancia propiamente viva, de tejido vivo. El cloro se une a estas moléculas de tejido vivo, de células vivas, y las destroza, pero ya posteriormente el agua, en este caso, no tiene presencia de cloro. Es por eso que el cloro también se puede utilizar como un desinfectante de verduras. ¿Por qué? Porque si hay presencia de microorganismos en las verduras, este cloro va a ir y va a matar a los microorganismos y va a ocupar su molécula para la molécula del microorganismo, y el agua ya no va a ser tóxica propiamente. ¿Por qué? Porque ya no va a haber presencia de cloro en el agua. El cloro ya no va a estar efectivo, se va a inactivar, va a perder su función, va a dejar de ser corrosivo, va a dejar de ser tóxico. Ahora, en caso de que la cantidad de cloro sea muchísimo mayor a la cantidad de microorganismos presentes en el medio y el cloro se inactive en cierto porcentaje, pero existe otro porcentaje que no se ocupó y se ingiera o entra en contacto con la piel, puede irritar muchísimo las mucosas. Y otro aspecto a tener en cuenta es que se polimeriza por los rayos del sol. ¿Qué quiere decir? Que bueno, se forman moléculas de gran tamaño que posteriormente va a ser muchísimo más difícil desintegrarlas o descomponerlas. Es decir, básicamente se inactiva, pierde su función desinfectante. Ya no está diluido, sino se forma en pequeños cristales pequeños o moléculas de gran tamaño. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros empleamos el cloro como desinfectante, tenemos que guardarlo y conservarlo a temperatura ambiente en un recipiente que sea de color blanco, verde, negro, pero que no sea transparente para que puedan llegar los rayos de la luz. La concentración mínima a la que se ocupa es al 1%, ¿qué quiere decir? 1000 partículas por millón, y durante aproximadamente 10 minutos, y se puede utilizar en concentraciones más grandes, como del 5%, que generaría 5000 partículas por millón, y durante el mismo tiempo para un mejor grado de desinfección. Nos dice que bueno, el cloro se puede reutilizar hasta por 14 días, es decir que bueno, mientras no se haya inactivado por la materia orgánica, este sigue siendo muy efectivo y sigue estando estable. Aquí tenemos ejemplos de las concentraciones que vienen en una presentación comercial. Sin afán de hacer propaganda, la mayoría de las concentraciones comerciales vienen en un 6.5 o un 7.5%. Es decir, ¿cómo vamos a saber qué cantidad necesitamos para poder llegar a las 1000 partículas por millón? Si yo lo que necesito no es un 6%, es un 0.1%. Bueno, nos dicen que entonces en una concentración al 6% necesito sacar 17 mililitros y juntarlos o diluirlos en 980 mililitros de agua. ¿Para qué? Para alcanzar un nivel de desinfección de 1000 partículas por millón. Es decir, es altamente rendidor, es costo efectivo, muy barato. Al 5% nos vienen ejemplos también. Aquí viene una tabla, como les comentaba, de que existen concentraciones de dilución más grandes, como 5000 partículas por millón. Los ejemplos en concentración del producto comercial, 4, 5, 6 o 7%, los mililitros que necesito extraer de cloro y los mililitros, bueno, en este caso, las partículas por millón finales, y esto lo tengo que diluir en 1 litro de agua. El formaldehído es una solución acuosa y penetrante que polimeriza o se polimeriza dejando depósitos blanquecinos dentro del recipiente. Es decir, que la utilización de este compuesto tiende a corroer, tiende a echar a perder, por así decirlo, los recipientes en los cuales se conserva
esta sustancia. Presenta un olor muy desagradable e irrita las mucosas, incluso aunque esté a temperaturas ambientales. Es decir, que es una sustancia que necesita mantenerse cerrada y sellada por la liberación de estas partículas irritantes que pueden incluso llegar a ser tóxicas y se considera potencialmente carcinogénico. Tiene la capacidad de inactivar a los microorganismos por alquilación del grupo amino y sulfidrilo de las proteínas, además del anillo nitrogenado de las bases púricas, lo que hace alterar la síntesis de ácidos nucleicos, es decir, paraliza la actividad metabólica general de los microorganismos, detiene su metabolismo, detiene su crecimiento, detiene su reproducción y los conserva en un estado como de pausa. Por eso se utiliza principalmente para la conserva de material biológico. Es decir, por ejemplo, para como se observa en pantalla, la conserva de especies para su observación. Se utiliza en concentraciones desinfectantes del 37 al 47% y para conserva de material biológico se utiliza en concentraciones más altas, como del 80 al 100%. El peróxido de hidrógeno es un agente altamente oxidante que produce radicales libres que dañan las membranas lipídicas del ADN y de los componentes celulares. Es un oxidante para artículos metálicos, pero no para cristales ni plásticos. Es decir, que es seguro para la utilización de estos dispositivos. La concentración a la que se utiliza varía desde el 3 al 7.5% durante 30 minutos aproximadamente y la solución puede reutilizarse hasta por 21 días. Esto como agente desinfectante. Sin embargo, también se puede utilizar en concentraciones más altas como un agente conservante o como un agente desinfectante de alto nivel. El ácido peracético también es un agente oxidante que desnaturaliza las proteínas, alterando la permeabilidad de la pared celular. Se utiliza en concentraciones generalmente del 0.1 al 0.2% y viene en presentaciones de concentración más alta del 15%, es decir, que necesita diluirse. La ventaja es que no produce residuos tóxicos como el formaldehído o el formol, ni necesita activarse como el glutaraldehído. Tiene una rápida acción, pero corroe el cobre, el bronce y el hierro galvanizado. Es tóxico para los ojos e irrita las mucosas cuando entra en contacto con ellos. La concentración, bueno, antes mencionada, y su efecto tiene que ser, o bueno, su periodo de desinfección tiene que ser de 10 a 15 minutos. La solución en este caso puede reutilizarse hasta por 14 días. El peróxido de hidrógeno puede reutilizarse hasta por 5 a 7 días. Y cuando se encuentra en concentraciones más altas por 21. Los fenólicos rompen la pared celular, penetran en la célula y precipitan las proteínas citoplasmáticas, favoreciendo así la destrucción celular. Es absorbido por plásticos y deja residuos tóxicos que irritan las mucosas. Es por eso que este se utiliza más bien para superficies lejos que para desinfección de instrumental o material médico. Su concentración varía de acuerdo a la presentación del producto y a las indicaciones del fabricante. Generalmente viene en concentraciones de 10 gramos, pero puede encontrarse en concentraciones más altas o más bajas. Siempre es importante seguir las recomendaciones e instrucciones del fabricante. Los amonios cuaternarios, por otra parte, son compuestos muy utilizados en las unidades hospitalarias y los más comunes son el cloruro de alquil dimetilbencilamonio, el cloruro de alquil didecidilmetilamonio y el cloruro de dialquil dimetilamonio. Todos con la característica de que terminan en amonios. Existe una gran familia de amonios denominados amonios cuaternarios y las concentraciones y tiempo de acción varía dependiendo de qué tanta cantidad de amonios hay o cuáles son los que están presentes. Es decir, que necesitamos forzosamente seguir las indicaciones del fabricante. Inactiva enzimas catabólicas, desnaturaliza proteínas y rompe la membrana celular. Es decir, que mata a la bacteria o a los microorganismos de diferentes formas. Su concentración varía de acuerdo a la presentación del producto y a las indicaciones del fabricante.
La esterilización, por otra parte, es el conjunto de operaciones destinadas a eliminar o matar todas las formas de los seres vivientes, es decir, formas vegetativas e incluso esporas, contenidos dentro de un objeto o una sustancia. Podemos esterilizar también un líquido. Todo artículo crítico debe de ser sometido a algún método de esterilización de acuerdo a su complejidad. Y tenemos tres tipos de esterilización: física, química y mixta. La esterilización física se puede llevar a cabo mediante calor seco o calor húmedo, la esterilización química mediante líquidos o gaseosos, y la esterilización físico-química utiliza la mezcla de estos dos compuestos, utilizando por ejemplo vapor a bajas temperaturas o gas plasma. Comencemos con la primera, que es calor seco. En este caso, la esterilización por calor seco es la más común. Destruye microorganismos por coagulación de las proteínas y existen dos tipos: de convección por gravedad y de convección mecánica, es decir, circulación de aire forzado. La más común y la más económica es la de convección por gravedad. Está indicada este tipo de esterilización para cuando el material no soporta la acción del calor húmedo, en instrumentos cortantes y de acero inoxidable como tijeras y pinzas, agujas, material de vidrio, polvos estables al calor, líquidos y sustancias liposolubles e hidrófugas, tales como aceites, silicona, parafina, vaselina, cremas y polvos para talco. Estas son las normas de esterilización. Es decir, a una temperatura de 180 grados centígrados, el tiempo de exposición para garantizar la esterilización es de 30 minutos. A una temperatura más baja, por ejemplo de 121 grados centígrados, se necesitarían por lo menos 12 horas para garantizar la esterilización del instrumental. Por otra parte, el calor húmedo, denominado autoclave, es la más utilizada en el aspecto hospitalario. Desnaturaliza las proteínas directamente y los tipos son autoclaves por desplazamiento de gravedad o autoclaves gravitacionales y esterilizador de prevacío o autoclaves instantáneas. Estas autoclaves instantáneas utilizan el mismo sistema que las anteriores, pero bueno, son de menor tamaño, alcanzan una temperatura muchísimo más rápida, es decir, que la fase de precalentado es menor en cuanto a tiempo, y facilitan mucho una esterilización de urgencia para procedimientos emergentes. La autoclave gravitacional, que es la primera, tiene conductos en donde el aire frío es filtrado y se conserva el aire caliente. Como podemos observar en este caso, tiene orificios de salida de aire caliente y orificios en la parte inferior. El aire caliente, como es más ligero, tiende a subir, y el aire frío, como se empieza a condensar y es más pesado, tiende a bajar. Es decir que, bueno, aquí hay unos filtros, aquí hay unos canales que succionan, o que más bien no succionan, sino por gravedad el aire empieza a descender, empieza a filtrarse y se recicla para volverse a calentar y volverse a emitir, manteniendo así una temperatura más o menos constante dentro de la autoclave. Este es un proceso muy lento y favorece la permanencia residual de aire. Los equipos varían en tamaño, los hay desde modelos pequeños que se colocan sobre la mesa y son utilizados en clínicas y consultorios, hasta grandes unidades capaces de manejar carritos de carga de materiales. Los esterilizadores tipo autoclave, es decir, calor húmedo, de prevacío, son sistemas que necesitan un sellado hermético forzosamente y que no se pueden aperturar durante su trabajo o durante su acción, su actividad, debido a que al generar un sistema de succión, al nosotros abrir una puerta de entrada, podemos generar que el autoclave estalle, se inestabilice o el material salga volando. Este tipo de sistemas utilizan una bomba de vacío o sistema Venturi para retirar el aire de la cama rápidamente en forma de pulsos, de modo que el vapor ingresa con una mayor velocidad, mejorando así la eficiencia del autoclave al eliminar las bolsas de aire e incrementar la velocidad del proceso. El aire generalmente es constantemente caliente y la temperatura no varía mucho en relación con los esterilizadores gravitacionales. Operan incluso a la misma temperatura que los de gravedad, sin embargo son más eficientes. Por último tenemos las autoclaves instantáneas o flash,
que combinan estos dos métodos anteriores. Son esterilizadores especiales de alta velocidad que generalmente se ubican en quirófanos para procesar instrumentos desempaquetados y para usos de extrema urgencia durante catástrofes naturales, por ejemplo. Estos esterilizadores operan generalmente a temperaturas cercanas a 134 grados centígrados, no muy bajas, pero no muy altas, y terminan su ciclo en aproximadamente 3 o 4 minutos. Este método de esterilización debe de ser evitado, ya que al no controlar adecuadamente el calor y el tiempo, no garantiza la inocuidad del procedimiento. Sin embargo, en situaciones de catástrofe, es una buena forma de garantizar un mejor procedimiento y un poco más seguro que únicamente con desinfección química. Existe el riesgo de una recontaminación, ya que el instrumental que se introduce dentro de esta autoclave, bueno, no es empaquetado. Es decir, que en cuanto nosotros abrimos la compuerta del esterilizador, el aire puede empezar a entrar y causar la contaminación del instrumental. Es decir, se tiene que ocupar de manera prácticamente instantánea el instrumental una vez terminado el ciclo de esterilización. Aquí tenemos un ejemplo de las condiciones en las cuales se garantiza una mejor eficiencia de la esterilización en una autoclave gravitacional en tipo de carga, es decir, el material que nosotros introducimos, que tiene superficie porosa o no porosa, a una temperatura de 134 grados centígrados durante 25 minutos es suficiente para esterilizar. Como se pueden dar cuenta, el tiempo de esterilización es muchísimo más rápido con respecto a los esterilizadores de calor seco, alcanzando incluso los 4 minutos en esterilizadores de prevacío con sistema Venturi a 134 grados centígrados. Indicaciones de su uso. Los textiles como el algodón, hilo, fibras sintéticas, entre otros, que tienen porosidad como el apresto del tejido que puede dificultar el paso del vapor y la succión del aire por la bomba de vacío. Por ello se recomienda en el caso de ropa nueva llevar a cabo primero un lavado previo a fin de disminuir este riesgo. Sin embargo, de manera general, los textiles pueden utilizarse, bueno, más bien pueden esterilizarse de una forma muy adecuada en este tipo de autoclaves. Indicado también el material con base de metal, instrumental, lavatorios, semilunas, tambores y todo aquel material metálico que requiera lavado y secado previo a la esterilización. También se puede utilizar vidrio o cristal, en algunas ocasiones es preferible su esterilización por calor seco, ya que la humedad puede favorecer la deformación del tejido. Líquidos como agua destilada, soluciones farmacológicas, siempre y cuando no se altere su composición, pueden ser esterilizadas por calor húmedo. Como norma general se tendrá en cuenta que el llenado del recipiente no debe de sobrepasar los 2/3 de su capacidad total para evitar derrames o aumento de presión que sobrepase la capacidad de resistencia del recipiente y pueda estallar. Las gomas y plásticos termorresistentes, en este caso el material debe de estar limpio y seco a fin de asegurar una buena eliminación de materia orgánica. La esterilización flash tiene su propia indicación y tiene su propio tiempo o periodo de exposición. Las esterilizadoras que son más gravitacionales se pueden utilizar durante 3 o 10 minutos y las de prevacío, como son más eficientes, pueden hasta 3 o 4 minutos. El mantenimiento de las autoclaves también va a ser importante para garantizar que estas funcionen adecuadamente y cumplan un proceso efectivo de esterilización. La frecuencia, por ejemplo, de la limpieza dentro de la cámara de esterilización tiene que ser todos los días al término de la jornada laboral y esta la realiza el propio operador, es decir, el personal médico. Mensual, la limpieza de los filtros de drenaje en caso de que la esterilizadora sea de autoclave, en este caso calor húmedo, que tenga un sistema de inyección de vapor, que tenga un sistema de inyección de agua. Estos filtros tienen que ser limpiados para que no se formen sedimentos y estos sedimentos ocluyan u obstaculicen el paso libre del gas, del vapor o del agua. En este caso, bueno, tiene que realizarse la limpieza por parte del operador, es decir, el médico o el enfermero tratante o el responsable sanitario.
De forma trimestral se tiene que descargar el generador, verificar los electrodos, lubricar el sistema de calentamiento y verificar las trampillas. Esto lo realiza preferentemente un ingeniero o un técnico en biomedicina que, bueno, esté capacitado para la manipulación de estos elementos sin alterar el circuito o alterar el funcionamiento. De forma semestral, verificar los sistemas de funcionamiento y seguridad, así como calibraciones de la máquina y verificar los filtros de entrada de agua. Esto igual lo puede hacer o lo debería de hacer un ingeniero o técnico en biomedicina. Y anual, la limpieza del generador de vapor. Después de 3 años se tiene que evaluar el funcionamiento de los instrumentos de control, es decir, se colocan dentro del autoclave unos recipientes que cambian de color en función del grado de esterilización. Tienen una colonia bacteriana interna que es productora de pigmento, y este pigmento cambia de color cuando las bacterias mueren. Esto es una forma de nosotros detectar si el esterilizador realmente está eliminando los microorganismos o no lo hace. Y es prácticamente un sistema de control de calidad. Tenemos aquí el ejemplo de los reactivos que se colocan dentro. Tiene una bacteria, un color y, bueno, la temperatura a la cual este reactivo funciona es a 50 grados centígrados, y el tiempo mínimo o el periodo de tiempo total del ciclo debe de ser de 45 a 75 minutos a una presión subatmosférica durante todo el ciclo. Es decir, que funciona mejor, pues idealmente pensado para las autoclaves que tienen un sistema de presión negativa o sistema de succión tipo Venturi. Ahora existen otros sistemas de esterilización denominados métodos químicos. El glutaraldehído puede ser ácido o alcalino, aunque se prefiere su sustancia alcalina porque tiene una mejor efectividad y se utiliza como desinfectante de alto nivel y esterilizador químico, preferentemente en concentraciones del 2% para su fin de esterilización. Y la duración del tiempo en contacto necesaria para esterilizar es de 10 horas o 60 minutos para esterilización flash. También se puede esterilizar de forma rápida con método químico sin utilizar el esterilizador tipo flash, la autoclave flash, en procedimientos de urgencia, en situaciones en las que no hay energía eléctrica, por ejemplo, que es una catástrofe, una guerra y que no se cuenta con el dispositivo de un autoclave. Se puede utilizar glutaraldehído cubriendo la superficie con una tapa para que no entre una colonia bacteriana a este líquido y podamos garantizar una mejor desinfección y esterilización química. De forma convencional se dejaría en sumersión el instrumental durante 10 horas. Generalmente se suele hacer al término de la jornada, se lava, se desinfecta el instrumental y se deja remojando en glutaraldehído durante 10 horas hasta el día siguiente. También se puede utilizar el peróxido de hidrógeno en concentraciones un poquito más altas, del 6%, que funciona principalmente como esporicida, pero es muy corrosivo cuando se utiliza en instrumentos delicados y endoscopios de fibra óptica. Hay que tener cuidado porque la vida útil de nuestro instrumental o nuestro equipo tiende a acotarse. Ahora tenemos los métodos mixtos físico-químicos, es decir, el plasma de peróxido de hidrógeno utiliza la solución química de peróxido de hidrógeno con una autoclave de prevacío que genera una condición idónea para que el líquido presente dentro de nuestra autoclave se convierta y cambie el estado de la materia de entre líquido y gaseoso, formando un tipo plasma que incluso puede percibirse como una distorsión de la materia. Y bueno, es útil para la esterilización de equipos y materiales que no resisten a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque la temperatura a la que se somete este tipo de instrumental no supera los 50 o 70 grados centígrados y utiliza principalmente el peróxido de hidrógeno al 58%. Muy bien. Eso sería todo en cuanto a desinfección y esterilización. Ahora conocemos todos los requisitos mínimos que garantizan la calidad de nuestro trabajo y la inocuidad de nuestros procedimientos. En clases posteriores veremos
medios de cultivo y las diferentes indicaciones de estos medios de cultivo para cuantificar u observar microorganismos fuera del cuerpo humano. Que tengan muy buen día, buenas tardes o buenas noches. Nos vemos hasta la próxima.